Esta historia comienza en el verso 35, nos da el escenario. Ya hemos hablado en las reuniones anteriores acerca de lo que podemos nosotros aprender en cómo reaccionamos cuando nos sucede algo inesperado. Las emociones que nosotros tenemos se parecen mucho a las de los discípulos que estaban en el barco con Jesús. Pero también tenemos que aprender a confiar en Dios. Y yo creo que la parte de hoy nos va a ayudar a descubrir algo que necesitamos oír para hacer algún tipo de ajuste o algún tipo de compromiso con Dios para seguir en nuestra carrera que Él ha puesto por delante. En el verso 41, en el verso 40 dice: Jesús, cuando ya se levantó, que lo despertaron y literalmente le reprochan y le dicen: no te preocupas por nosotros que vamos a perecer. Eso es un reproche en la manera en que está puesta en el Evangelio de Marcos. Cuando ya Jesús se ha levantado y cuando ya Jesús está en pie, ante el asombro de lo que está pasando, ellos ven a Jesús hacer algo que nunca lo han visto hacer. Si nosotros seguimos la secuencia del Evangelio y vemos los capítulos 1, 2, 3 hasta llegar al 4, ellos han visto al menos dos cosas que Jesús está haciendo. Lo han visto hacer milagros y lo han oído enseñar la palabra de Dios, que es el reino de Dios. Pero no pasa por la mente de ellos, ni siquiera ellos se imaginan quién es en verdad Jesús, el que les ha llamado para que se conviertan en sus discípulos. Entonces, en el verso 40 hay algo extraordinario, porque después de que Jesús calmó la tempestad, después de que le ordenó al mar enmudecer, después de que ordenó que cesaran las olas que estaban agobiando la barca y la habían llenado de agua y estaban a punto de perecer, en el verso 40 dice lo siguiente, en forma de pregunta Jesús dice: ¿por qué están amedrentados? La palabra traducida amedrentados quiere decir asombro, asombrados. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Si me han visto enseñar y si me han visto hacer algún milagro y si por alguna razón pensaron que yo no tenía interés en lo que les estaba pasando aquí en el barco porque estaba durmiendo después de un día largo de haber enseñado y ustedes haber trabajado conmigo, lo interesante es que ahora que el mar ha vuelto a su tranquilidad, el mar está quieto, está literalmente bajo la bonanza de la autoridad de Jesucristo, Él les hace esa pregunta: ¿por qué están así de amedrentados? Y aquí hay algo interesante, porque yo quiero que ustedes aprendan de la palabra para poder ustedes ganar mucha más confianza en su vida cristiana. Aquí hay algo importante. Jesús llega a una conclusión en forma de pregunta. ¿Cuál es la conclusión a la cual Jesús llega? Jesús dice: ¿cómo no tenéis fe? Y esta es la pregunta que a mí me atrapa. Porque si tú has estado caminando con Jesús por no sé cuántos años, desde que viniste a Cristo, si has estado oyendo las enseñanzas de Jesús por un lapso de tiempo ya, si has visto milagros, has visto vidas restauradas, has visto personas cambiar de vida, ser transformados, ¿por qué Jesús les dice exactamente cuál es el asunto de ellos? Y la historia es interesante porque Marcos claramente pone el hecho de que no tienen fe. ¿Cómo es posible ser discípulos de Jesús y no tener fe? ¿Cómo es posible ser discípulos de Jesús y no pasar la prueba cuando llega la prueba?
¿Cómo es posible que lo hemos oído enseñar, lo hemos visto sanar? Si usted quiere ver los capítulos anteriores al capítulo 4, Jesús ha hecho ya algunos milagros. Ellos decidieron dejarlo todo y seguirle. Debe de haber algo de fe en ellos, pero cuando pasa lo de la tormenta en el mar, cuando pasa lo de la tormenta en el barco, cuando ya todo está en control y bajo el control, porque Jesús ha traído esa bonanza por el poder de su palabra, Jesús les hace esa pregunta: ¿cómo no tienen fe? El énfasis está en la palabra no tienen fe. Ahora, si usted estudia los evangelios, usted va a aprender muchísimo a entender por qué en Marcos esta declaración en forma de pregunta debe de atrapar nuestro corazón. Marcos dice claramente que Jesús se refiere a ellos como personas que no tienen ¿qué? Fe. Y para mí es importante entender eso mejor. En el Evangelio de Mateo hay una frase que se conoce mucho a través del Evangelio. Cada vez que Jesús trata con sus discípulos, aparece esta frase y les llama hombres de poca fe. Mateo todavía le da a los discípulos un poquito de más, digo yo, crédito, porque Jesús les dice hombres de ¿qué? Poca fe. De poca fe. No fe y poca fe no es lo mismo. Poca fe al menos hay que una pequeña chispa, dosis de fe. Pero cuando dice no fe, quiere decir nada. Pero son discípulos. Yo pienso que algunos de nosotros en algún momento de la vida, por lo que ha pasado o por lo que nos está pasando, podemos estar en la misma categoría que ellos. La misma historia de Marcos se repite también en Lucas. El mismo milagro de calmar la tempestad. Pero en Lucas la pregunta no tiene que ver con no fe. En Lucas la pregunta es: ¿dónde está vuestra fe? Yes. Y la razón por la cual estoy tratando de poner el cuadro más amplio es porque en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aparece el mismo milagro, pero las palabras de Jesús en conexión a la fe de los discípulos no es la misma. En Marcos dice no hay fe. En Mateo dice que es que poca fe. Y en Lucas dice ¿dónde está que la fe? Yo creo que la audiencia que tengo en esta tarde, incluyéndome yo, estamos en una de esas tres cosas. Algunos perdimos la fe por lo que nos ha pasado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios, y sin fe es imposible tener una relación con ¿quién? Con Dios. Y para que puedan hacer fe hay que escuchar palabra de Dios. Porque no hay manera de que la fe nazca otra vez en nosotros, a menos de que nazca escuchando ¿qué? Palabra de Dios. Pero si nuestra fe es que poca, hombres de qué? De poca fe, ¿qué necesitamos hacer? Cultivar nuestra fe. En Marcos tiene que la fe nacer otra vez, porque no hay fe. Y dice claramente el texto que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de ¿qué? De Dios. En Mateo dice poca fe, cultívala entonces, abónala. ¿Cómo? Con lo mismo, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la comunión mientras estamos juntos en la iglesia, la oración entre nosotros, acompañarnos unos a otros en amistad, para que la fe que crezca. Pero si la pregunta es ¿dónde está tu fe?, sería bueno que regreses a donde la dejaste. Ayúdanos, Señor. Porque eso no es que no tengas fe, la pregunta es ¿dónde
está? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la entregaste? ¿Dónde dejaste de creer que Dios te podía sacar de la situación donde estás? ¿Dónde dejaste de creer que Dios está contigo? ¿Dónde dejaste de pensar que Dios te ama? ¿Dónde dejaste de oír la voz de Dios y empezaste a oír los mensajes que te están llevando por el camino que ahora vas? No te vaya a pasar las de la hermanita que después de 3 meses vino con al pastor y le dijo: pastor, le doy gracias a Dios porque encontré mis lentes, porque hace 3 meses le había pedido que orara para que aparecieran. Y le dice el pastor muy contento: y a ver, hermana, Dios contesta la oración. Y le dice: by the way, dice, ¿dónde estaban sus lentes? Dígame. En medio de la Biblia. So, ¿dónde están sus lentes? ¿Dónde dejó sus lentes? Los lentes de la fe. Hermanos, el asunto de fe es crucial para nosotros. Esta historia no solamente presenta a Jesús como el Hijo de Dios que tiene poder contra todo asunto de la naturaleza, pero esta historia también nos muestra a nosotros la importancia de no dejar que nuestra fe se muera. Cuando se muere la fe, hermanos, se muere uno. Muchos de nosotros podemos estar vivos en el cuerpo, pero muertos que Por dentro. en el espíritu, porque no hay fe. Y si no hay fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, ¿a qué le estamos tirando hacia el futuro? Porque la fe nos devuelve la esperanza. Porque la fe es la esperanza de las cosas que Se ven. no vemos, pero sabemos que Dios está detrás de todo el universo. Amén, amén. Y sabemos que Dios puede que levantar aún de las cenizas. Sabemos que Dios puede hacerlo. Lo que pasa es que el dolor que llevamos es tan grande que ya el dolor ha crecido tanto que ha debilitado la fe. Y una fe débil hay que alimentarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una fe débil hay que nutrirla. Ahora, aquí hay algo que a mí me gusta en este texto. Aquí hay algo interesante. Aquí le voy a llamar a usted en estos 2 versículos a que vea, hay varias preguntas, pero una de las que sobresale es el asunto de la fe. ¿Dónde? No hay fe, ¿cómo no tenéis fe? Pero otra pregunta que sobresale es la pregunta que hacen ellos mismos y dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún la naturaleza que le obedece. Esa pregunta a mí me sorprende por 2 razones. La primera es que dice: ¿quién es este? Este. Ni siquiera le dan que nombre. Crédito. Antes le han dicho maestro. En otras ocasiones le han dicho Señor. ¿Ya? Pero aquí se quedan con esta pregunta: ¿quién es este? Es interesante que esa pregunta, ¿quién es este?, es una pregunta que cuando sigamos con el curso de los mensajes, alguien más la va a contestar. Y no son los discípulos. Le voy a dar un adelanto. Es el endemoniado al otro lado, cuando llega, el que sabe quién es Jesús. Y a veces me preocupa que los demonios saben quién es Jesús y los discípulos estamos de madrugada todavía. Oye, ayúdanos, Señor. ¿Me están entendiendo esa parte? ¿Quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a través de lo que enseña y a través de lo que hace? ¿Lo conoces a través de lo que dice y a través de lo que hace? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y aquí hay 2 cosas. Piense usted en esto. Se iban a morir porque se iban a ahogar.
Y eso causó en ellos una gran angustia. Pero de la angustia pasaron al asombro. Piensa. Yes. De la angustia de que se iban a morir, pasaron ¿a qué? Al asombro. ¿Cuál es el asombro? ¿Quién está con ellos en el barco? Yes. En verdad, ¿quién está con ellos? Figure it out. Pero no lo saben, porque dicen Exacto. Ahora están llenos de asombro, porque no saben lo que puede pasar. Están totalmente perplejos, ya no de miedo, pero de asombro, porque no saben en realidad quién los llamó, quién los ha traído al lado viendo milagros y oyendo enseñanzas del reino de Dios. No saben que es Dios encarnado Aleluya. en la persona de Jesucristo, Gloria a su nombre. el cual es el Hijo de Dios. Amén. A eso se le llama revelación. Todavía no les ha llegado la revelación de la identidad verdadera de Jesús. Por eso dicen, ¿quién es este? Ahora, para que ustedes comprendan cómo trabaja la Biblia o cómo la Biblia se contesta a sí misma, quiero llevarlos a un salmo que es preciosísimo en la lectura de todo el salmo, pero quiero llevarlos al Salmo 107. Hay un versículo en el Salmo 107 que, puesto en contexto, tiene sentido para poder nosotros ahora aprender mejor cómo depositar más confianza y conocer más a Jesús. En vez de decir nosotros quién es este, nosotros deberíamos de decir con más certeza: Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Nosotros debemos de tener una clara definición de la identidad de Jesús. Entonces, en el Salmo 107, si usted leyera todo el Salmo tiene como contexto las obras de Dios cuando liberó al pueblo de Egipto, cuando lo liberó. Me gustó la canción que hoy el hermano Neri escogió porque hablaba de liberarlo de las cadenas, liberarlo de la servidumbre, cuando lo liberó de hacer ladrillo y los liberó de ser maltratados. Por ejemplo, los sanó, los libró de su ruina, los libró de su aflicción. Si usted lee todo el Salmo 107, es una riqueza. Dice que ellos clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho. Mire lo que dice el verso número 4, para que tenga una idea a dónde quiero llegar, para mostrarle y que su fe y mi fe crezca. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, una referencia al peregrinaje en el desierto. El verso 4, ¿ya lo tiene? Dice, por soledad sin camino. Qué feo es caminar así. Un desierto no se puede ver la carretera, es como el mar. Dice que caminaron perdidos, ¿dónde? En el desierto, solos, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Miren lo que dice: estaban ¿qué? Hambrientos, estaban ¿qué? Sedientos, su alma se desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron ¿a quién? A Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? Los libró. ¿Y cómo los libró? Los libró de sus aflicciones. ¿Y qué hizo? Los mandó por camino derecho para que llegaran a una ciudad donde pudieran habitar. Y entonces dice el verso 8, por eso alaben la misericordia ¿de quién? De Jehová. Y no te dice, y sus maravillas para con los hijos ¿de quién? De los hombres, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma que hambrienta. Note lo que dice el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué pasó eso? Por cuanto fueron ¿qué? Rebeldes a las palabras ¿de quién?
de Jehová y aborrecieron el consejo ¿de quién? Del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Pero note otra vez el verso 11. Pero clamaron ¿a quién? A Jehová. ¿En dónde? En su angustia, y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte, y rompió ¿qué? Sus prisiones. Note el patrón, ahora el verso 15. Por eso alaben la misericordia ¿de quién? De Jehová, y sus maravillas para con los hijos ¿de quién? De los hombres. Aquí hay una instrucción muy clara. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no hay fe en ustedes, no es para botarlos. No es para decirles, ajá, yo sabía. No es para juzgarlos y decirles, de verdad que no dan la medida. ¿Qué patrón encuentro en el Salmo 107? El patrón humano. Empezamos bien con Dios, caemos en situaciones, nos hundimos, casi vamos a perecer. ¿Qué hacemos? Señor, sálvanos. ¿Qué perecemos? ¿Qué hace Dios? Se levanta, nos salva, nos libra, nos enseña un camino que debemos ¿de qué? De seguir. ¿Qué volvemos a hacer nosotros por los afanes de la vida y todo lo que pasa? Volvemos a caer otra vez en aflicción, volvemos a caer en dolor, en angustia. Volvemos a caer en nuestros pecados y en nuestras adicciones y en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos. Y otra vez volvemos a traer cadenas y angustia y dolor a nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Volvemos ¿a qué? A clamar. Y le decimos, Dios, líbrame. ¿Y qué hace Dios? No los escucho. ¿Qué hace Dios? Nos vuelve ¿a qué? A librar, nos vuelve a ayudar y nos vuelve a levantar. Porque Él nunca nos dejará ¿qué? Tirados. Por eso es que si en esta mañana, en esta tarde, nosotros nos sentimos como los discípulos, no hay que, si no hay fe, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. ¿Y qué vamos a decir? Líbrame, Señor, de esta incredulidad. Yes. Dame de nuevo una gota ¿de qué? De fe. Dame de nuevo una semilla ¿de qué? De fe. Cultiva en mi corazón una vez más que esa fe que un día antes que me diste y que por muchas razones yo la he que descuidado y se ha perdido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted sigue leyendo el Salmo, va a encontrar este patrón de aflicción y de liberación, de aflicción y de liberación. Y luego dice el verso número 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Y luego sigue diciendo qué es lo que pasa con ellos. Dice el verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los volvió a ¿qué? A librar de sus aflicciones. Envió Jehová su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora miren lo que va a decir el verso número 29, porque no los quiero más que guiar a que ustedes mismos hagan algunas conclusiones. El verso 29 comienza realmente, esta porción del verso 29 comienza realmente unos versículos antes, y esos versículos son muy importantes. Mira el verso 23, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa o que levanta sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia o conocimiento es inútil. Entonces los que descienden al mar claman a Jehová en su angustia, y los libra Jehová de sus aflicciones. ¿Qué hace Jehová cuando vas en un mar lleno de tempestad?
sea que sea tu culpa o estés siendo investido por una prueba por la cual tú no has hecho nada y no hay razón para pensar que te está pasando eso por un pecado que has cometido. ¿Qué dice? ¿Qué dice que hace Dios? Dice que entonces Dios viene y los libra, Dios viene y los libera, y entonces dice que calma los vientos, Él encrespa las olas, y estos que suben a los cielos, Jehová los vuelve a librar en la situación donde están. Y mira lo que dice el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Verso 29, clave, dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan ¿qué? Sus olas. Luego se alegran porque las olas que se apaciguaron. Y mira lo que dice: y ten seguro que Dios los va a guiar al puerto que deseaban. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el texto dice claramente que Dios desea en nosotros que nosotros entendamos quién es Jesús para tener la fe y la confianza que debemos de tener en Él. Vayan conmigo al libro de nuevo de Marcos capítulo 4. Quiero hacer un par de observaciones para ir cerrando y pedirle a Miguel que venga y él nos va a traer una canción de conclusión al sermón. En ese mismo capítulo 4 de Marcos, que es un pasaje interesantísimo, queda esta pregunta. Noten bien cuántas veces la pregunta dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? Note el peso que tiene esa pregunta. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar que le obedecen. Y entonces dice claramente que quedaron totalmente perplejos. La expresión de la palabra que se usa aquí es la expresión de decir quedaron con un gran temor. Habla de la idea de algo grande, algo extenso como el mar mismo. Cuando se dieron cuenta lo que Jesús hizo, cuando se dieron cuenta qué es lo que había pasado y no sabían cómo figurar, y el análisis de Jesús es: ustedes han oído, han visto lo que he hecho antes y ahorita no saben figurar realmente quién soy, y la razón de ello es porque la fe en ustedes necesita que crecer. Yo creo que el mensaje de Dios en esta tarde para nosotros debe de ser algo interesante. Cuando yo leo el Evangelio de Marcos y yo voy a la crucifixión de Jesús, que estamos entrando en esa semana, el centurión romano, que era un gentil, no tuvo tanto problema para reconocer quién era Jesús. Cuando llegó el momento de la oscuridad y del velo que se rompió en el templo, cuando vinieron los truenos y cuando vino toda esa oscuridad sobre la tierra, cuando estaba muriendo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que fueron señales muy claras de que algo no normal estaba ocurriendo, el centurión llegó a esta conclusión con estas palabras. Dice: verdaderamente, ahí sí usa la palabra pero en forma de exclamación, este hombre era el Hijo de ¿quién? De Dios. Pero en cambio los discípulos solamente se preguntaron: ¿quién es este? Pero nunca llegaron a la misma ¿qué? Conclusión. La pregunta en esta tarde para mí es la siguiente: ¿a qué conclusión he llegado en cuanto a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí en el día de hoy? ¿Quién es Jesús para mí, para el momento en que estoy atravesando? ¿Quién es? ¿Se queda en este? ¿O es alguien más? ¿Se queda en este que calma la tempestad, o es alguien más? Si el Jesús al cual tú dices que adoras no es el Hijo de Dios, necesitamos encontrar
al Hijo de Dios. Porque solamente el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Gloria a Dios. Solamente el Hijo de Dios tiene poder para sanar nuestras Amén, vidas. amén. Solamente el Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Solamente el Hijo de Dios puede revelar al Padre. Aleluya. Solamente el Hijo de Dios es el único que puede dar vida a quien Él quiere darle vida. Necesitamos en esta tarde conocer de nuevo quién es Jesús. Tenemos que pasar más allá de quién es esto. Yo quiero conocer quién es que Jesús. Le pedí a Miguel que nos trajera una canción. Y quiero que al escuchar la canción se prepare, porque le voy a pedir que si quiere venir al altar lo haga. Yo quiero que si usted viene al altar, venga como resultado de que entendió algo de la palabra y entendió también el mensaje de la canción. ¿En quién confía su corazón en esta tarde? ¿En quién confía su corazón en esta tarde? Dios le bendiga, hermanos. Y este mismo